Buenas tardes. En nombre del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Santa Fe, le damos la bienvenida a todos los colegas que hoy nos acompañan en esta charla, que se titula Habilidades de comunicación en la clínica de animales de compañía. Hoy nos van a acompañar dos licenciadas en psicología, la licenciada Ángeles Moravec y la licenciada María Susana Rosas. Cuando pensamos en esta charla, lo primero que se nos vino en mente fue el tema de la importancia que tienen los animales de compañía en la sociedad actual, el vínculo, la importancia de ese vínculo humano-animal. Y también sabemos de la importancia que tiene que existir en la comunicación entre el tenedor del animal de compañía y el profesional veterinario. Esa comunicación que se tiene que establecer empática, efectiva, y que se va estableciendo desde el momento de la primer consulta pediátrica, las sucesivas consultas, en momentos críticos de la vida de ese paciente, como puede ser una intervención quirúrgica, una atención de una urgencia, el diagnóstico de una enfermedad oncológica, o puede ser también en el caso de tener que decidir por la eutanasia de ese animal. Y bueno, y sabemos que también fruto a veces de esa mala comunicación que se puede establecer, pueden surgir denuncias por calumnias o injurias hacia el profesional en redes sociales. Recibimos en nuestros colegios también a veces las denuncias por presuntas malas praxis, también denuncias que se pueden establecer en la justicia también. Entonces, por eso es que consideramos importante incluir en nuestra formación estos aspectos humanísticos y por eso nos van a ayudar otras disciplinas, de manera tal de que todo esto colabore para mejorar la calidad de nuestro ejercicio profesional. Bueno, yo ahora los voy a dejar en compañía del doctor Jorge Lazzaroni, que es secretario del Colegio de la provincia de Santa Fe de la primera circunscripción. Él va a hacer algunas consideraciones generales para respetar durante el desarrollo de la charla y va a hacer la presentación de las dos disertantes. Bueno, los dejo en compañía entonces del doctor Lazzaroni. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Es para aclarar un poquito lo del chat que está habilitado para saludos de bienvenida. Con respecto a las preguntas que puede ocasionar la temática, se harán específicamente en el icono de preguntas y respuestas. Y esas pueden ser contestadas en el transcurso o al final de la presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar a las disertantes. La licenciada Ángeles Moravec es licenciada en Psicología especializada en Duelo, Trauma y Dolor, directora del primer curso de posgrado en Duelo en Niños, Adolescentes y Adultos de la Universidad de Salud del 2019. Ex coordinadora de capacitación y de grupos de adultos en duelo de Fundación AIKEM, primera ONG de niños en duelo. Actualmente forma parte del programa integral Cuidado al Cuidador de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Vicente López. Y la licenciada María Susana Rosas es licenciada en Psicología especializada en psicosociooncología y cuidados paliativos en niños y adultos. Docente invitada en facultades de psicología y colegios médicos para capacitar a profesionales de la salud en habilidades de comunicación y cómo dar malas noticias. Actualmente trabaja en una clínica de neurorehabilitación acompañando a niños, adultos internados y familias en procesos de rehabilitación. Bueno, le damos la bienvenida y dejamos en curso la disertación. Bueno, muchas tardes. Buenas tardes
que nos están brindando, a Victoria también y a todos los participantes. Para nosotros es fundamental abordar estos temas en esta población, que en el país tenemos entendido que hay poca difusión de esto, ¿no? En general, el tema de la eutanasia y el impacto de esto en el profesional de la salud, y cuáles son las similitudes, porque es como relacionar a los médicos, que en general, digamos, de esto son nosotros profesionales de la salud, siendo psicólogas, el tema del duelo es un solo texto que nos dieron de duelo y melancolía de Freud en toda la carrera, con lo cual es muy poco lo que sabemos, sin embargo, es algo lo cual estamos viviendo hoy más que nunca, ¿no? Se hace bien visible todo esto y la necesidad de poder formarnos al respecto. Nosotras formamos parte de esta consultora que significa que es Ánica con doble C, justamente todo es cambio, permanece igual, y frente a la visión de la vida es donde nosotros brindamos talleres, asesoramientos y charlas sobre estas temáticas de estrés, duelo, trauma, desde este lugar, sobre la vida desde otro lugar, sabiendo que permanente uno va a poner más el foco en este momento y apreciar la vida con todo lo que tiene, con lo bueno y con lo malo. Esa es nuestra visión. Damos talleres cuando fallece alguien en alguna empresa, alguna institución, en algún colegio, hacemos talleres con los deudos, hablamos en esto de que comunicar una mala noticia como para ustedes, bueno, cuáles son las habilidades, ¿no? En ese momento, un duelo, no necesariamente frente a una muerte, sino frente a una pérdida de salud, ¿no? Frente a una matando, y cómo impacta todo esto en quienes hacen y ejercen en esta profesión tan sensible y delicada. Marisú, si querés arrancar con la presentación entonces. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marisú Rosas, soy licenciada en Psicología. Quiero agradecer al colegio por abrir este espacio de comunicación y de poder brindarles a ustedes algo de lo que creemos que falta en todos los profesionales de la salud, no necesariamente en los veterinarios. Lo bueno es que esto es algo que se puede aprender y que se aprende en la práctica diaria y que sin duda mucho de esto ya lo saben o lo llevan naturalmente. La idea es que esta charla sea bien interactiva, por lo cual vamos a estar haciendo encuestas de manera inmediata. Estas encuestas son anónimas, así que por favor siéntanse libres de responder. Van a ser encuestas que le vamos a estar pidiendo a nuestro operador Emiliano, que no se ve pero está acá presente, que va a estar disparadas y van a ser de multiple choice, con lo cual van a poder responder y los resultados los vamos a tener de manera inmediata. Lo importante de las respuestas es que nos van a ayudar a nosotros y nos va a dar un feedback de hacia dónde vamos a llevar esta charla. Aparte de la encuesta, les pido por favor que se sientan libres a través del icono de preguntas y respuestas a hacer preguntas, porque estamos dispuestas a detener la charla y evacuar preguntas, todas las que sean necesarias, porque calculamos que es la manera de enriquecernos, tanto ustedes que tienen la experiencia como nosotras que tenemos el conocimiento de estas habilidades blandas. Bueno, Emiliano, te voy a pedir si podemos lanzar la primera encuesta antes de empezar con la charla. Les voy a pedir a todos si por favor pueden responder la encuesta. Supongo que todos pueden ver de qué se trata la primera pregunta. Dice: ¿qué les preocupa de la consulta diaria? Que el cliente les entienda lo que les dice, que tenga adhesión al tratamiento de su animal de compañía o que vuelva a una futura consulta, o sea, lograr como fidelidad de este tenedor o responsable del animal. Emiliano, cuando hayan terminado con la consulta, si nos puedes arrojar las respuestas, sería buenísimo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por esa respuesta. Voy a sacar acá.
Un poco la idea de esta charla es invitarlos a reflexionar de sus habilidades personales y también ver un poco las dificultades, ¿no? Evidentemente, por esta breve consulta y con los participantes que tenemos, está claro que la comunicación con el tenedor responsable es la mayor dificultad. Entonces los invito a que vean esta tríada que consideramos que sucede en la consulta veterinaria. Entre ustedes, los profesionales, el cliente o tenedor responsable, ténganos paciencia con el vocabulario. Este vocabulario es nuevo para nosotros y tratamos de ser como muy respetuosas. Y el animal de compañía. Sabemos que acá hay una interacción que existe, una interacción que existe entre el tenedor y el animal de compañía, en este vínculo que se ha formado y que ustedes es un observable dentro de su consulta. Luego está este observable del veterinario con el animal de compañía. Y ahí tiene una habilidad que consideramos nosotros que lo tienen los pediatras generalmente, ¿no? Que tienen un paciente que no se comunica, que no nos puede contar qué es lo que le está pasando, y que lo va a transmitir a través de su corporalidad. Vamos a través del lenguaje corporal, qué le está sucediendo a este animal, como sabemos qué le pasa a un niño a través de su lenguaje corporal y su expresión facial. Esa es una habilidad que no todos los profesionales de la salud la tienen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen esta habilidad innata de prestar atención a este animal que no utiliza el lenguaje. Y esa es una ventaja que tienen ustedes los veterinarios. Y después está la interacción entre el veterinario y el cliente, que es, por las consultas que estuvimos haciendo, es como la parte más dura y lo más difícil de llegar a una comunicación eficaz. Pero como pueden ver, esta es una tríada compleja, donde ustedes tienen que prestar atención a lo que le sucede al animal y tratar de transmitir eso a un cliente. Y en este escenario suceden un montón de cosas. Tenemos un cliente que puede ser un tenedor responsable, que ese animal de compañía puede ser muy, muy importante en su vida, puede ser el recuerdo de su esposa fallecida, puede ser un tenedor no tan responsable que quiere deshacerse de ese animal porque no puede pagar un tratamiento oncológico, o porque le rompió todo, pensó que iba a ser una linda compañía para los niños y se da cuenta que es un estorbo. Y ustedes tendrán mucho más para compartir conmigo de lo que yo les puedo transmitir. Y también vamos a tener los tenedores que este animal es su vida y va a ser una consulta reiterada porque encuentra cosas en el animal que tal vez no están o no son tan graves. Por ese lado tenemos como un poco el universo de lo que es los seres humanos, de lo que somos los seres humanos, que es lo que vemos nosotros en nuestra consulta diaria, que lo que ve un médico. Por otro lado tenemos un animal del que ustedes se tienen que preocupar y que tienen que encontrar qué es lo mejor para ese animal. Y tenemos, por otro lado, cómo nos comunicamos y transmitimos esta preocupación con este cliente o tenedor responsable. Entonces, es innumerable los escenarios posibles en su consulta diaria. Por eso tienen que ser innumerables las herramientas de las cuales ustedes van a tener que echar mano. Y por supuesto, va a tener que depender mucho de cómo están ustedes psicológicamente. Porque hay días, y ustedes seguramente en su consulta diaria, como nos pasa a todos, hay días que uno puede tolerar o ser más flexible o ser más compasivos, y hay otros días donde uno está más cansado o donde la vida se hace muy difícil para nosotros, pues somos seres humanos también. La tolerancia baja y el cliente inadecuado para ese día llega y todo se pone un poquito más áspero. Y la satisfacción y la calidad de atención queda un poco mermada. Bueno, avanzamos. Entonces, primero, ¿qué es la comunicación? Pongámonos de acuerdo en este concepto. Es transmitir información. Y es transmitir información de un emisor a un receptor. Entre este emisor y este receptor va a haber un mensaje, y este mensaje, lo que nos interesa, siendo nosotros los emisores, es que este receptor les llegue claramente. Ahora, hay algo muy importante, que es que tengan en cuenta que es imposible no comunicar.
Cuando uno guarda silencio y se cruza de brazos, estamos comunicando algo, aunque no utilicemos las palabras. Entonces, es imposible no comunicar. El silencio nos está diciendo que no nos estamos comunicando o no nos queremos comunicar, y eso es una forma de comunicación. Entonces, entre este emisor y este receptor, la comunicación no es unidireccional, es bidireccional. Y vamos a ver qué importante es que esto se sostenga, ¿no es cierto? Pasa mucho en la consulta médica, en la médica con humanos, que la hegemonía médica era como el momento en que el emisor, que era el médico, daba su diagnóstico, daba las indicaciones, y el receptor, el paciente, quedaba muy pasivo. Hoy por hoy, en una medicina, en una mirada de medicina humanizada, lo que estamos tratando es que esto sea bidireccional, porque es muy importante que el receptor entienda lo que el médico quiere decir. Entonces, es muy importante que ustedes se puedan tomar el tiempo para reafirmar, para chequear lo que entendió este receptor. Porque este receptor, no se olviden, que viene de una historia, de un entorno sociocultural distinto, y nosotros somos los responsables de que esta información llegue de manera eficiente. Entonces vamos a tener que tener nosotros la inteligencia para poder acomodar ese lenguaje. ¿Cómo? Nosotros tenemos, en términos generales, dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. La verbal es el lenguaje, la no verbal es todo lo que se lee, que debería acompañar y reforzar eso que se está diciendo. Entonces, ¿el lenguaje es importante? Sí, pero es importante que mi postura corporal sea la adecuada, que mi expresión facial sea la adecuada, que haya contacto con la mirada del otro, que tengamos una cierta proximidad física, que el tono de voz, que el volumen y la velocidad sean las adecuadas. Si todo esto se da, esta comunicación va a ser una comunicación eficiente y efectiva. ¿Por qué? Porque vamos a lograr transmitir este mensaje. Entonces, el lenguaje, el diagnóstico es muy importante, pero también es muy importante cómo lo decimos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Puedo seguir avanzando? No veo que haya preguntas, así que continúo. En cuanto a las habilidades de comunicación, la idea era presentarles 4 habilidades, algunas más activas, algunas más pasivas, algunas que les van a resultar más cómodas. Lo importante es que ustedes se den cuenta cuáles tienen ya. Estoy segura que ustedes, algunas ya las tienen y no se dan cuenta. A veces cuando tenemos unos cuantos años más, hemos aprendido habilidades de comunicación. Primero hay cosas que se aprenden en casa, hay otras cosas que no se aprenden en casa, que se aprenden con la experiencia, y hay otras que se aprenden con el ensayo y el error, ¿no es cierto? Entonces, y hay algunas que por nuestros rasgos de personalidad no son más cómodas que otras. Un profesional medianamente ansioso le va a costar mucho esta primera que yo les propongo, que es la escucha activa, ¿no? La escucha activa es una de las habilidades de comunicación pasiva. Pasiva en el sentido que nos permite, que nos obliga a nosotros a sentarnos en un rol más pasivo y escuchar. ¿Y qué escucho? Escucho qué se dice y en qué contexto me lo está diciendo. Y eso me va a permitir a futuro responder a lo que está diciendo. Y a lo que está diciendo, no lo que yo pienso que me va a decir. Y a veces uno se está adelantando a lo que piensa que va a responder este tenedor responsable. Y lo que es, por sobre todo, muy importante es recordar lo que se dice. Porque es una forma de que la otra persona se dé cuenta que uno lo está escuchando. Y se escucha no solamente con los oídos, se escucha con todo el cuerpo. A veces nuestro lenguaje corporal, sin darnos cuenta, yo estoy diciendo, bueno, ok, Marisú, yo lo escucho mirando el celular, lo escucho revoleando los ojos, lo escucho con los brazos cruzados. Eso es un lenguaje corporal que no acompaña a una escucha activa del decir te estoy prestando atención. Y lo que generalmente cuando yo propongo esto me vuelve un poquito de devolución es no tenemos tiempo, ¿no?
Y yo les aseguro que si esto se hace efectivamente, el tiempo que pierden entre hablar, el tenedor responsable responde, se clarifica, se vuelve, es mucho más tiempo perdido que si se hace de manera eficiente. El silencio terapéutico. El silencio es una de las habilidades más incómodas para todos los seres humanos, no para los veterinarios o los médicos de humanos. El silencio terapéutico es una respuesta cuando no hay que decir nada, cuando hay preguntas del orden de lo retórico, cuando las preguntas es ¿qué voy a hacer sin mi perro ahora que se murió? ¿Qué voy a hacer cuando no pueda pagar más el tratamiento? Porque mi situación económica no lo da. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿No? Y ahí es un momento que uno tiene que hacer silencio y sostener con la mirada. No hay nada que responder a eso. Y socialmente nosotros tenemos mucha presión de responder estas cosas. Bueno, que no decaiga, vamos para adelante, vamos. No, y tal vez es un momento que hay que sostener nada más que con la presencia y la mirada. Y eso nos pone tal vez vulnerables, y tal vez esto es tan incómodo, el silencio, y el escuchar, que a veces se necesita poner palabras y salirse de esa situación. Y yo les garantizo que si ustedes pueden permanecer en ese lugar, en absoluto silencio y sosteniendo con la mirada, no va a pasar nada grave y su cliente se lo va a agradecer, porque tiene un espacio de escucha. La asertividad. La asertividad en un diagnóstico, en una comunicación, es de lo más importante que hay. ¿Por qué? Porque acá se juega el que el cliente comprenda profundamente lo que le sucede a ese animal. Y para ser asertivos, otra vez tengo que volver al contexto y a quien está escuchando y este receptor del mensaje, y tener muy en cuenta quién es esa persona, socioculturalmente qué formación tiene, qué capacidad tiene para escuchar, porque una persona que está muy angustiada, porque ve que su gato, perro, me van a escuchar hablar mucho de perro porque yo soy perruna, pero Angie es más de gatos, así que sus ejemplos van a ser más de gatos, pero cuando uno está muy preocupado por su perro, que lo ve grave, no hay mucho que pueda escuchar. Entonces tal vez no hay lugar a dar un montón de información. Y esa información lo más probable es que por un mecanismo psíquico de defensa que tenemos todos, que se llama negación, lo más probable es que no escuche nada o tome lo poquito que puede tomar de esa mala noticia. Entonces, es muy importante ser efectivo en lo que se dice, con frases cortas, con lenguaje que la otra persona pueda comprender, con palabras, empezar a desmistificar algunas palabras que son tabú, y acompañar un poco en esta efectividad. ¿Cómo sé si mi mensaje fue efectivo o no? Y si pude ser asertivo. Pidiendo feedback, preguntando, ¿qué entendiste lo que te dije? ¿Te quedó claro? Si te quedó claro, es peligroso, porque te pueden llegar a decir sí, y no entendió ni la cuarta parte de lo que dice. Realmente en una comunicación sabemos que solamente un 30% de lo que se habló se comprende y se retiene, con lo cual fíjense que el porcentaje es bastante bajo. Y preguntar, tal vez a veces, abre para poder clarificar de qué se está hablando y qué es lo que entendió la otra persona. Entonces, ¿qué entendiste de lo que te dije? ¿Qué te preocupa de esto que te dije? Entonces, esto es una forma de poder empezar a despejar la paja del trigo y ver qué es lo que pudo tomar esta persona y qué no. Y por último, la empatía. La empatía es, eh, por definición, sentir con el otro. Es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y si uno puede eh, pararse en este lugar, es mucho más fácil la comunicación y es mucho más fácil el poder tener este ida y vuelta y que sea
bien recibido, aún cuando se dan malas noticias. Mari, perdón que te interrumpa. ¿Sí? ¿La encuesta 2 te parece darla? Sí, ahora se lo iba a pedir Ah, justamente, gracias Angie. Emiliano, te iba a pedir perfecto. si por favor podríamos lanzar la segunda encuesta. Bueno, esperamos un ratito las respuestas, ahí las tenemos. 40% dice que sí, un 38% no y un no sé. Bueno, bastante parejo. Muy bien, bueno, pasemos entonces a las malas noticias. ¿Qué es una mala noticia? Es una información que antes era desconocida por este cliente y que cambia las expectativas del futuro del paciente. Entonces le decía, malas noticias es dar una información que antes era desconocida y que cambia las expectativas del futuro del paciente. La idea de hablar un poco de esto es porque descartamos que cuando hay que dar buenas noticias, todo el mundo sabe darlas y no hay reclamos por parte del cliente. Ahora, cuando hay malas noticias, la situación se pone un poquito más incómoda. Porque esto que se va a decir le cambia la realidad, no solo al animal, sino al paciente. Y le cambia también económicamente, seguramente al paciente, si es un tratamiento prolongado, si es un tratamiento que el paciente, que ese cliente no va a poder responder. Cambia un montón las realidades y esto también impacta. ¿Cómo debe ser esta mala noticia? Y volviendo un poco a lo que veníamos hablando antes, debe ser clara, debe ser honesta y debe ser veraz. La claridad tiene que ver con justamente un poco lo que hablábamos antes, bajar el lenguaje, salirse de la jerga médica, poder adaptar ese lenguaje a quien tenemos enfrente, que ellos puedan ver que esto que uno está diciendo, lo está diciendo desde la más honestidad, la honestidad Bueno, más esperamos un pura, ratito las y que respuestas, sea ahí las veraz tenemos. en el sentido de que uno 40% sabe lo que le está dice que diciendo, sí, sabe por qué se lo está un diciendo, y 38% el no y un no cliente sé. confía. Bueno, A bastante veces parejo. cuando uno tiene que dar una mala noticia se pone en duda todo, no porque el cliente Muy dude bien. de Bueno, la pasemos entonces honestidad profesional, sino que cuando duele tanto lo que se a las escucha, malas noticias. tenemos que encontrar un culpable. ¿Qué es Y el culpable a una veces mala somos nosotros los noticia? profesionales de la salud. Es una Y esto es información que el antes inicio era del proceso desconocida de un duelo por anticipado. A este veces los duelos cliente y anticipados que cambia por un las posible expectativas del fallecimiento, por una futuro enfermedad crónica que atenta del contra la paciente. vida de un animal, se inicia ante la primera comunicación de esta mala noticia. Entonces, una de las primeras etapas del duelo tiene que ver con la negación y el enojo, ¿no? Y este enojo va a estar dirigido hacia ustedes, que son los mensajeros de la mala noticia. Cuando la mala noticia va acompañada de una posibilidad de mejora o de una propuesta terapéutica que va a mejorar, no duele tanto y se pueden recuperar. Ahora, cuando la mala noticia va a ir acompañada de un tratamiento prolongado o o una amenaza de vida de ese animal, ya las cosas se complican más. Y ustedes pueden tener una comunicación impecable y efectiva y tal vez el receptor no pueda con esa información. Por eso la propuesta y por eso la jeringuita y las pastillas al lado de esta viñeta tienen que ver con saber dosificar la información. Ustedes saben perfectamente cómo dosificar medicación para sus pacientes. La propuesta es dosificar la información. Y funciona la dosificación de la información de la misma manera que funciona la dosificación de la medicación. Si es poca, no va a hacer efecto. Y si es mucha, tal vez hagamos un daño. Y si no hacemos un daño, vamos a tener un cliente enojado. Un cliente
que se ver tal vez a quejar al colegio médico que fue mal atendido. Siempre es preferible dosificar de menos y acompañar y reforzar y clarificar y pedir feedback y ir viendo cómo podemos ir acercándonos a esa dosificación justa. Hay tiempo para eso, ¿no? Que tal vez decir algo para sacárselo de encima, yo ya le dije el diagnóstico y bueno, y que lo procese en su casa. Porque creo que ahí es donde más se da la falla en la comunicación. A veces es muy incómodo para nosotros dar una mala noticia. Tener que decir, mira, este animal no se va a recuperar, se va a morir, o tenemos que pensar en otras alternativas de tratamiento, genera mucha ansiedad al que lo tiene que decir. Porque entiendo que ningún profesional de la salud médica en general está listo para poder sentirse que no puede hacer nada más por su paciente, ¿no? Y eso acarrea también un costado de frustración. Entonces, dar una mala noticia incomoda a todo el mundo y uno se la quiere sacar de encima rápido. Y en esa sensación de querer sacársela de encima rápido, dejamos de tener en cuenta al que escucha. Y eso también redunda en la calidad de vida de ustedes, porque la satisfacción de la tarea tiene que ir acompañado de esto también, de decir, bueno, tuve un día difícil en mi consultorio, tuve que dar muchas malas noticias, pero lo pude hacer de la mejor manera y el tenedor de este animal, a pesar de la tristeza, se pudo ir medianamente contento con la entrevista, no con el resultado. El resultado no lo podemos cambiar, ninguno de nosotros lo podemos cambiar, ese resultado. Si el resultado es una mala noticia, no se puede cambiar. Lo que sí se puede cambiar es todo el proceso. Y para los que empiezan a reconocer que hay estas dificultades en las habilidades de comunicación, en especial de dar más noticias, lo que nosotros generalmente sugerimos es planificarla. La no planificación y la ansiedad por sacarse estos temas de encima nos llevan a, como se dice comúnmente, como tirar la bomba, ¿no? Entonces, si yo me siento inseguro y sé que esto va a ser una mala noticia porque la clínica, por lo que se observa en la clínica, el animal tiene algo, bueno, tal vez puedo planificar de una forma estructurada. Hay muchas estrategias que se planifican desde el entorno, desde el setting, de decir, bueno, el consultorio, no me tiene que interrumpir nadie. A veces cuando uno tiene que decir una mala noticia, tiene que apagar el celular o dejarlo en vibrador, sentarse a la misma altura que el paciente, perdón, que su cliente. Si hay un niño, con más razón, lograr el contacto visual. Tengo que decirles algo importante hoy. Entonces, es ideal que todo este entorno no esté interrumpido por un teléfono. Perdón, Marisú. Sí. Estoy acá con el icono de las preguntas que hacen los colegas. Y bueno, una colega relata, dice, me pasó hace muchos años, llegó al consultorio una perrita cachorra, aún que venía atendiendo desde la adopción de los dueños. La perrita había sido atropellada y llegó muerta a la veterinaria. Obviamente la atendí, pero no había nada para hacer. La dueña entró en crisis nerviosa, sentí como que me echaba la culpa desde ahí, cada vez que me cruzaba me daba vuelta la cara. Voy a esto por el comentario de la negación y la culpa de la primera etapa del duelo. Y otra de las consultas que ingresaron dice, ¿y cuándo nos afecta dar esa mala noticia? ¿Cuándo o cuánto, Victoria? Perdóname. Supongo que debe ser cuánto, pero dice en la pregunta cuándo, pero debe ser cuánto nos afecta, ¿no? Sí, afecta y mucho. Es uno de los riesgos laborales que tenemos los que trabajamos en salud y con seres humanos y con seres mortales, ¿no? Justamente
un poco lo que vamos a ir hablando un poquito más adelante, es lo que se llama el cuidado del cuidador, de lo que necesitamos todos cuidarnos para poder sostener esta consulta, porque estas cosas, cuando el consultorio anda bien y tenemos un buen día, nadie nota este desgaste, ¿no? Lo que se llama fatiga por compasión hoy por hoy. Pero sin duda, cuando empiezan las malas noticias o tenemos muchos animales que se presentan, en este caso, respondiendo un poco a lo que plantea esta veterinaria, acá hay un hecho traumático. Los hechos traumáticos, es muy difícil el responsable de ese animal pueda entender, porque ahí no hay duelo anticipado posible. Es todo shock y todo inmediatez. Hay habilidades de comunicación que se pueden desplegar para decir estas cosas. La verdad que trayéndote el animal a la consulta, moribundo o muerto, no hay nada más que decir que, mirá, lamentablemente hicimos todo lo posible y no lo pudimos salvar, y la reacción que tiene este tenedor es absolutamente responsable y no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y sí, seguramente uno queda como el depositario de la mala noticia, ¿no? Acá, Marisud, en relación a la pregunta que te hacía, ¿no? La otra chica dice, no, quise decir cómo trabajamos con nosotros mismos cuando nos afecta. Perfecto, a eso vamos, creo que en la próxima lámina. Exacto. Después hay otro comentario más que dice, en clínica uno de los temas más difíciles es respecto a la alimentación de las mascotas. Mascotas obesas, con poco ejercicio, alimento inadecuado a su estado. Otra chica dijo, sí, eso mismo, fatiga por compasión, que es lo que vas a hablar después. Otra dice, a mí me pasa cuando quiero agendar una cita diciéndoles que ya me llegaron los análisis del paciente y comienzan las preguntas graves que tiene, y no me gusta dar partes por teléfono porque se malentienden muchas cosas. ¿Cómo uno hace para lidiar con eso? ¿O cómo manejarlo? Esto de devolverle algo, un diagnóstico grave, ¿no? Que siempre sugerimos que Sí. no por teléfono. Ahí se da un poco de lo que estuvimos hablando con algunos veterinarios, ¿no? El tema de la consulta telefónica, que la consulta telefónica tiene un montón de aristas. Una es tal vez ahorrarse el pago del honorario del veterinario. Eh, Entre todas esas cosas, no perder el tiempo y un montón de cosas. Entonces, yo soy amiga de plantear que yo no doy informes telefónicos. Te pido por favor que te acerques al consultorio y hablamos tranquilas. Sea buena o mala la noticia, y tal vez eso, por supuesto que si es buena uno no tiene ningún problema de decirlo por teléfono. Y una manera de anticipar esa mala noticia es decir esto, porque si uno lo está citando al consultorio es porque algo pasa. Exacto. Y si anteriormente le diste un resultado telefónico, vas a ver, dice, ¿por qué antes me lo daba y ahora no? Y ahora no me lo da, por algo será. Y esa es una forma de anticipar y que esta persona vaya preparándose a lo que va a tener que escuchar en la consulta. Acá hay otra chica que dice, hola, tengo muchos años de profesión, cada vez me cuesta dar la mala noticia y es terrible cuando te exigen que la decisión final sea tuya. O cuando gastó y pasó por un tratamiento y el resultado no es el que esperaba, a pesar que explicamos con creces que eso podía pasar. Sí, ahora vamos en la próxima lámina a estas partes difíciles de eutanasia y estas cuestiones. Claro, por supuesto que dicen que en cuarentena esta situación se ha agravado porque la gente se encuentra sola. Otro dice, no solo el depositario de la culpa, sino incluso hasta el lugar o la clínica queda marcado. Y no quieren volver, o si vuelven lo hacen diciendo que tienen muchos malos recuerdos del lugar. Uh-huh. Sí. Otro dice, lo que dice la licenciada es así, en el Tribunal de Disciplinas de mi colegio veterinario del que formé parte vimos eso, que muchas denuncias eran por falta de contención y de comunicación clara entre el veterinario y el propietario. Sí, yo tengo muchos años de acompañar niños en procesos de enfermedades amenazantes para la vida. Y esos en niños, no, ustedes sabrán que los procesos a veces son largos, son interrumpidos, tienen momentos de estar bien y hay momentos que tienen recaídas.
Cada niño que murió siendo paciente mío, el acompañamiento en duelo no lo hice yo. No lo hice yo no porque no quise, sino porque uno queda atado a ese proceso, y a ese niño enfermo y a ese niño vivo. Mismo cuando el niño estaba en ese proceso de remisión, tampoco teníamos contacto. No porque no me necesitaran, porque si me necesitaban me llamaban, pero yo era el recordatorio de que había algo pendiente y había una amenaza dando vueltas. Y lamentablemente a veces quedamos en ese lugar, hasta que el proceso de duelo tome otras etapas, donde uno se puede desapegar de ese lugar. Pero eso es un trabajo que no les compete a ustedes, es un trabajo de la persona que está en duelo. A veces es más fácil dejarlo pegado a ese lugar, a ese veterinario, y ahí no hay mucho para hacer, porque eso es un proceso humano que reviste de las herramientas de cada cliente. Sí, yo en relación a eso que comentas tan importante de las fases del duelo, una que es la más común, que tiene que ver con lo que hablas del enojo, de la ira, que despierta cuando algo se interrumpe, cuando una relación se interrumpe, y cuanto más amor haya habido en el vínculo, más va a costar el desapego y el proceso de duelo. Entonces en común, es muy común que uno deposite esa bronca, esa ira, esa frustración sobre o el médico, o en el caso de ustedes, bueno, el veterinario, quien dio la mala noticia, cómo no hicieron lo suficiente, cómo no me avisaste, ¿no? Como todos estos reproches que, como bien dice Marisú, tienen que ver con el proceso de duelo de la persona, y ustedes saber que eso es hasta algo esperable, ¿no? Como cuidarse ahí, que es algo como creativo, pero tratar en la medida de lo posible de no reaccionar frente a eso, porque es el enojo de lo que se nos quitó, ¿no? Y en general es esto, es contra Dios, contra la mismo animal, contra la figura de quien lo atendió, que no fue suficiente, ¿no? Con todas esas impotencias y frustraciones. Sí, y de la misma manera cuando uno los cura y los salva, pasa a ser Dios, ¿no? Y el mejor veterinario del universo. eh, Cuando no tiene cura, uno pasa a ser el peor. Y acá lo importante es la distancia operativa que manejen ustedes, porque nada de eso, o sea, les es propio. Ustedes ni son Dios, ni son los peores del mundo. Y todo ese endiosamiento o esa crítica y esa ira dirigida a ustedes no es de ustedes, es de la situación. Y a veces uno puede mantener esta distancia emocional y a veces no. Uno queda atrapado en el discurso, especialmente si se ponen muy agresivos, si se ponen como muy enojados, ¿no? Realmente uno dice, me está diciendo esto a mí, me está insultando, me está faltando el respeto. Realmente, si uno puede manejar mantenerse empático, pero mantener esta distancia donde esto no está dirigido hacia mí, no está hablando de mí, yo sé quién soy, y lo que lo enoja, y hasta en algún momento si tienen este ejercicio y lo pueden hacer, es decirle, yo entiendo que vos estés enojado, yo entiendo que es muy injusto que tu perro se muera en estas circunstancias, se haya muerto en un accidente, pero esto es todo lo que yo pude hacer y yo hice lo mejor que yo pude. Acá hay alguien que dice, trabajo en un centro de urgencias donde lamentablemente trabajamos con pacientes graves, incluso cuando fallecen y tengo que dar el aviso telefónico del deceso, comienzo la conversación diciendo la frase, tengo una mala noticia para dar, para intentar preparar lo que voy a decir después. Necesito una mínima anticipación de la noticia, incluso a pesar de que en las partes anteriores se habla de la gravedad del paciente. Esto es fundamental, ¿no? Esto de ir preparando, ¿no? A través de lo que decía Marisol, de los silencios, que son silencios llenos de sentido, de escucha compasiva, que es un poco lo que habla Marisol también, cómo uno va anticipando, dosificando la información a medida que la persona va preguntando, uno va devolviendo, pero no por sacárselo de encima, uno decir todo en forma abrupta o grosera, desde un lado de ansiedad, sino de a poquito, ¿no? Como uno va preparando, ¿no? Al otro para ir recibiendo esto tan difícil de asumir que en el fondo nadie está preparado para recibir ese tipo de noticias, ¿no? Pero sin duda el tono de voz, todo esto que hablaba Marisol, la prosodia, ¿no? Cuando lo tengan enfrente, el mirarlo a la cara,
todo eso acompaña y hace como de resorte y de sostén para anticipar lo que viene. Sí, y es muy importante poder anticipar la mala noticia, y a veces es muy importante hasta tomarse el tiempo de hacer un recorrido, ¿no? Hacer una recapitulación. ¿Te acordás que hace meses que venimos hablando que este perrito estaba inestable, que estábamos haciendo todo lo posible, intentamos esto, no funcionó, lo estudiamos por lo otro, y ahí nos dimos cuenta que el origen de esta enfermedad que tiene era esto, probamos con esta medicación, mejoró pero no alcanzó? Entonces, en todo ese relato largo, en especial a esta persona que le toca llamar por teléfono, uno va como ayudando a entender a la persona y acercarla al desenlace, y para que no sea tan abrupto, aunque lo sepan, y aunque uno diga, porque a nosotros con Angie nos vuelve un montón esto, que se lo dije 20 veces, y sí, pero le duele tanto que no lo puede escuchar, ni 20 ni 21. Entonces, ahí es donde uno tiene que echar mano, pues nosotros estamos posicionados no desde el dolor completo que tiene el otro, pero podemos imaginarnos lo que duele, nada más que porque somos compasivos y elegimos esta profesión, y tenemos este amor por los animales o por los humanos, donde todos nos podemos imaginar lo que es la muerte de un animal al que Y en queremos. relación a esto que estamos hablando, que es tan importante, que es la negación, y que es un mecanismo frente al cual no lo podemos derribar, no lo podemos forzar, como no se puede forzar el proceso de duelo, muchas veces les va a pasar, sin duda se deben haber encontrado situaciones en las cuales 3 meses después, 5 meses después, la persona, ¿no?, el tenedor del animal vuelve y pregunta, ¿cómo era? ¿Por qué me dijiste que le pasó tal cosa? ¿No? Como esto de, a nosotros nos pasa en los hospitales, ¿no? De pronto vuelve el familiar porque necesita recapitular, como dice Marisú, armar el croquis, la historia de cómo fue el desenlace, porque en ese momento no tuvo la facultad cognitiva para prestar atención y retener la información, porque es un proceso de aceptación de índole emocional, no cognitivo. En ese momento todas las funciones superiores descienden, entonces uno no puede prestar atención a lo que cuando uno le dice grave o le da habla la palabra tumor, ya el otro dejó de prestar atención, ¿no? Entonces hay que dar tiempo para esto. Bueno, la tercera y última encuesta tiene que ver un poco con la eutanasia, y sé que sabemos que nos vamos a meter en un terreno complicado e incómodo, pero no queríamos dejar de empezar a hablar un poco de esto y de la importancia de cuidarse con respecto a todas estas situaciones que son tan difíciles. Mientras, Mari, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Hay alguien que comenta, me pasó en varias situaciones que cuando una mascota fallece o se le practicó la eutanasia me dicen, no quiero nunca más una mascota, sufro mucho. Mi respuesta por lo general es, entiendo tu tristeza, pero debes saber que es posible que en los años que vivamos podemos tener un promedio de hasta 10 mascotas y teniendo en cuenta su promedio de vida. No te desanimes, tener una mascota es maravilloso y tener mucho amor. Seré muy sincera diciendo esto, por lo general veo otra aceptación, una buena. Sí, sí, está muy buena la respuesta. La realidad es que nuestros mecanismos de defensa nos obligan a olvidarnos, porque todos creo que los que tenemos un animal de compañía sabemos que no nos va a sobrevivir, seguramente, salvo que uno sea muy mayor y justamente adopte un animal de compañía, pero sin embargo todos nos sorprendemos, y el precio de amar es el duelo. Nosotros pagamos el precio cuando perdemos ese vínculo de amor, y nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Somos todos seres humanos y a cada persona que amamos y que perdimos la vamos a duelar. Es inevitable. Es inevitable, y es inevitable que le duela, y tiene que hacer el proceso de duelo. Y hasta nosotros en la consulta, cuando nos preguntan, sugerimos no reemplazar un animal por otro, sino que
honrar la vida de ese animal, atravesar el duelo, y una vez que todo eso esté cerrado, salir a afectivizar un nuevo animal, pero no tapar uno con otro porque es engañoso, es mentira, y ese duelo que quedó congelado, olvidado, va a aparecer tarde o temprano. Exacto, y después hay una acotación de Paola muy interesante. Bueno, ahí justo aparece el resultado de la encuesta. La mayoría practica la encuesta, la eutanasia. Bien. Bien. Sí, Bueno, y después te quería decir que esto que comenta Paula, hay palabras que mejor no mencionar, se me ocurrió por lo que dijiste del tumor. no, nosotros al contrario, cuando hablamos de una comunicación clara, honesta y veraz, tiene que ver con hablar con palabras adecuadas. Hablar de muerte, hablar de cáncer, hablar de tumor. Sí, Hablar de... ¿Querés decí. agregar? O sea, cuando yo no sugiero hablar de, por ejemplo, enfermedad oncológica, porque de repente eso es tan acertado como cáncer o tumor. Lo que pasa es que dependiendo del interlocutor, si vos tenés un colega al que estás hablando, o un médico, o una persona que maneja terminología médica, lo puede llegar a comprender. Otra persona no. Sí. En todo caso, es esto lo que yo decía, que cuando uno dice la palabra cáncer o tumor, la persona se desconectó totalmente del discurso porque está sumida en la tristeza, y es lógico, por eso es importante esto de dar tiempo a la reacción del otro, los silencios que decía Marisú, ¿no? Porque después de eso es como un cimbronazo de agua fría, ¿no? Por más que uno lo haya anticipado y demás. Sí, lo que dice Marisú es esto, usar terminología que se adecue al léxico y a quien tenga enfrente que lo entienda, ¿no? Y después, había Porque, algo ¿qué más. pasa? A ver, ¿qué pasa cuando uno modifica eso, ¿no? En vez de decir tumor o cáncer, para proteger, porque en realidad cambiar ese vocabulario tiene que ver con proteger al otro. A mí me pasa mucho con niños, ¿no? Los papás no quieren decirle a un niño que tiene cáncer, porque es un tabú, como hablar de la muerte es un tabú. Y por lo que estuvimos un poco investigando, la eutanasia no deja de ser en algún aspecto una palabra tabú. Entonces, a un niño también se le puede decir que tiene cáncer. ¿Qué pasa si no le digo eso? ¿Y qué es lo que llegan los pacientes a mi consulta? Tiene una pelotita, ¿no? Entonces, si una pelotita es adornar el que tiene un tumor. Ahora, si vos le decís que tu perro tiene una pelotita y esa pelotita lo termina matando, ese tenedor va a volver a vos a decirte, pero vos me dijiste que era una pelotita. ¿Por qué no me dijiste que era cáncer? Porque dentro de ese tabú, esa palabra cáncer es funcional. No es funcional al principio, en el sentido que tiene un impacto emocional esa palabra, que le lleva un tiempo al tenedor a recuperarse de esa palabra, pero lo ayuda en todo el proceso. Entonces no va a haber un reclamo posterior, porque se dijo desde el principio y se habló claro. Y tal vez no es solamente decirlo una vez, tal vez hay que decirlo muchas veces, hasta que se amiguen con esa palabra. ¿Te acordás que te dije que había un tumor, que esto era un cáncer, maligno, maligno? Pero esa palabra empieza a fluir en la comunicación y se empieza a repetir. Bueno, acá hay en relación a la eutanasia, no sé si querés seguir comentando, hablando, y después vamos a los comentarios. Perfecto. Bueno, no recuerdo mucho la encuesta, pero sí la mayoría practica eutanasia. Un poco del manejo, gracias Emiliano, es como, es Un con, genio. ¿qué campo es Un alter Emiliano? ego, 78%. Bien, perfecto. Entonces, un poco de los que les quería comentar con respecto a la eutanasia y cómo abordarlo. Sé que algunos tenedores de animales piden directamente la eutanasia, imagino que hay otros que hay que sugerírsela como alternativa terapéutica. Yo lo que siempre sugiero es que ustedes se posicionen en qué harían ustedes en el caso que fuera su animal de compañía.
Entiendo que no es una práctica que les resulte agradable a ninguno, ni cómoda de hablar. eh, entonces, si uno cree que es la mejor alternativa, eh, este posicionamiento de si quería yo por mi animal, si estuviera sufriendo, yo consideraría que es la mejor alternativa, nos ubica desde el inconsciente y desde la manera de comunicar en otra posición. Y lo que siempre sugerimos nosotros es ser el primero en hablar de la eutanasia. Entonces, si tenemos un paciente que está grave o que sabemos que la mejor alternativa terapéutica, en este caso lamentablemente sería eso, sugerirlo desde el profesional veterinario, ¿no? Que sea el veterinario el primero en decir, mira, está esta posibilidad de practicar una eutanasia. A pesar, porque es lo que siempre me vuelve cuando yo digo esto, a pesar que después dicen, el cliente se ofende conmigo porque cómo le sugiero esto, pero a veces un tenedor responsable de un animal que quiere mucho no puede ni siquiera coquetear con esa idea. Y no se animaría tal vez a proponerlo porque tiene miedo de ser juzgado por ustedes, los veterinarios. Decirle, bueno, para mí hay que eutanasiarlo. No. Entonces prefiere que el profesional, que es el que tiene la distancia emocional y es el que sabe y es que es supuestamente objetivo dentro de todo, lo pueda sugerir él. ¿No es cierto? Y si yo me ofendo como tenedor de que me sugirió eso, me voy a mi casa y sé que esa alternativa está, aunque yo la rechace, porque la rechazo porque me duele porque no quiero aceptar esta realidad que es que estoy en un periodo de fin de vida del animal mío de compañía al que amo, pero está que este veterinario me lo sugirió y es una opción, aunque me duela. Entonces ellos pueden empezar a jugar en su cabeza con esa idea, sabiendo que está esa idea, aunque no la tomen, pero ustedes le llevan como el permiso. Acá María Eugenia dice, por ejemplo, con el tema de la eutanasia, en mi caso personal la practico, pero depende mucho de mi estado de ánimo. Con los años siento que me cuesta mucho más y si no me siento anímicamente para hacerlo, derivo a un colega para realizarlo. Tal vez lo hago como una protección personal. Y me parece, María Eugenia, una de las mejores protecciones personales que tenés que hacer, porque realmente, por lo que nosotros estuvimos en contacto con otros colegas de ustedes, es muy personal la decisión, eh, tiene que ver mucho con lo que ustedes puedan tolerar ese día, y no solo el día y cómo están ustedes, sino lo que representa ese paciente para ustedes. Hay un vínculo emocional a veces con los pacientes que son muy distintos. Cuando uno está más desapegado o con ese tenedor o con la circunstancia. A veces que venga un cliente a decir, mira, sacrifiquémoslo porque yo no puedo pagar el tratamiento. Esa situación no es amigable para nadie, aunque estés en el mejor de tus días. Entonces, creo que ahí tienen que prenderse las alarmas y ahí es donde tiene que empezar a funcionar el cuidado de ustedes, el cuidado propio de ustedes. Totalmente. Después Matías dice, considero a la eutanasia como la última medida terapéutica. Es la última medida para aliviar el sufrimiento. Y después Omar dice, en realidad yo puse que sí a la eutanasia, pero en realidad me dedico a la etología clínica y las prácticas clínicas recomiendo que la haga el médico derivante, veterinario derivante, pero a veces la debo indicar en pacientes con agresividad patológica, si es de alto riesgo, pero algunas veces no la quieren hacer en patologías del comportamiento porque dicen que el paciente está sano, aunque sea patológico y de alto riesgo. Bueno, Omar, no te sientas mal porque los que trabajamos en salud mental luchamos todo el tiempo con eso. O sea, si no hemos logrado que un paciente esté de licencia por depresión o estrés postraumático laboralmente, pero sí por una enfermedad orgánica, nos falta un montón de camino por recorrer. Siendo vos etólogo, tenés un trabajo largo, pero a no desanimarse, porque es cuestión de educación, formación, que esto circule y nada, así es como se logran los cambios, somos unas convencidas de esto. Totalmente. Y Vanessa dice algo muy importante, que dice, a mí me cuesta mucho decir la palabra eutanasia, siempre digo dormirlos y a veces no me entienden. Bueno, un poco lo que decías vos antes respecto al tumor.
o la palabra cáncer, Sí. o morir. O sea, si uno habla de eufemismos, la persona se va a agarrar de eso, en su inconsciente, ¿no? Esto de la negación también como juega, y la fantasía de que, bueno, no es tan grave, o no querer ver, entender del todo de lo que le estamos hablando. Entonces, esto de la comunicación clara y decir las cosas por su nombre, por más duras y fuertes que sean, esto de cómo uno lo puede decir y cómo uno puede acompañar en ese momento, no obstante, pero decirlas, ¿no? Hay cosas que, si no, una chica una vez me dijo, hasta que no me dijeron la palabra mi mamá se murió, ¿no? Yo seguía creyendo que estaba descansando descansando en paz, pero durmiendo, no que se murió, ¿cómo puede ser que se haya, ¿no? Y fueron con las horas que ella le costaba entender esto tan difícil de entender. Claro. A veces, y a veces pasa al revés, uno le dice, bueno, tal vez está la práctica de la eutanasia como alternativa, y dicen, ¿qué es eutanasia? Entonces, brindar una definición amigable tal vez debe ser practicada y memorizada, ¿no? Eh, pero volvemos a lo mismo, tal vez si tienes dificultad de hablar de la palabra eutanasia, yo la introduciría igualmente en el vocabulario y después acompañalo para que te sea más amigable a vos con toda una explicación de lo que es, Bueno, ¿no? acá Paula justamente dice, nosotros siempre hablamos en caso de pacientes terminales que el objetivo es brindarles calidad de vida y que cuando no podemos brindarles eso, entonces tenemos que pensar en la eutanasia. Exacto, como última medida para aliviar el sufrimiento justamente, ¿no? Pero bueno, sí, es como en cuidados paliativos, exactamente. Bien. Y por último, acá abajo pusimos dos plaquitas, una de un veterinario agarrándose la cabeza y una especie de tanque de nafta que habla de lo que es la fatiga por compasión. Y esto tiene que ver más que con habilidades de comunicación, tiene que ver con habilidades del cuidado de ustedes como profesionales de la salud. No hay posibilidad de habilidades de comunicación si ustedes no están sanos físicamente y sanos psíquicamente. Estamos en una situación muy especial y tenemos una situación de salud muy especial en general, no solo en este momento, en este contexto de pandemia, donde los profesionales de la salud estamos en gran riesgo de síndrome de burnout y de fatiga por compasión, en especial los veterinarios, ¿no? No sé cuán claro tienen la diferencia, pero son dos conceptos totalmente distintos. El burnout es un síndrome de agotamiento físico, psíquico y mental que está directamente relacionado a la satisfacción de la tarea. Tiene algunos puntos como de alerta. La fatiga por compasión es ese tanque de nafta de la compasión, donde todos los que hacemos salud tenemos nuestro costado compasivo. La compasión, por definición, es esta capacidad de poder reconocer la vulnerabilidad en el otro, ser empáticos con esto, pero además tener la necesidad de aliviarlo. Y considero que todos los profesionales de la salud tenemos esta compasión innata, pero esta compasión se tiene que nutrir con algo, porque si no, nuestro tanque queda vacío. Y la fatiga de compasión es un término que se comenzó a, a utilizar en caso de enfermería, por las enfermeras que se quedaban sin su capacidad de nutrir, especialmente en neonatos y en pediatría, pero hoy por hoy se habla que la población veterinaria está en alto riesgo y son muy vulnerables a la fatiga por compasión. Entonces, esto es parte de las habilidades de comunicación. Una persona, un profesional que no se cuida, no va a tener resto ni siquiera para tener una habilidad de comunicación. Sería un lujo, ¿no? Entonces, es muy importante el cuidado del cuidador. Exacto. Acá María Eugenia justamente pregunta si burnout es el síndrome de la cabeza quemada. Sí, María Eugenia, es lo mismo, y esto tiene que ver con cuando hay situaciones dentro del trabajo, las cuales uno no las puede cambiar, ¿no? Y que son insalubres para uno.
y situaciones básicas, ¿no? Como que tiene que ver con los valores, o con esto de que de pronto viene un tenedor de una mascota, perdón, animal de compañía, y de pronto dice, bueno, háganle la eutanasia, y uno dice, no, bueno, pero no es tan fácil, no es una cosa, hay otras opciones antes, hay un tratamiento para hacer antes, y esto sucede seguidamente, y uno se encuentra con una y otra vez sintiéndose como entre la espada y la pared, donde le exigen hacer algo contra lo que uno considera que es muy valioso y que atenta contra lo que uno estima de la vida. Si eso fuese así, por ejemplo, o algo lo cual uno no puede transar, y no tiene que sobreadaptarse a algo para uno tóxico, esto es una cuestión de tiempo, con lo cual es un tema de cuánto uno puede aguantar algo. Por ejemplo, uno tiene que hacer una intervención y no cuenta con, qué sé yo, las jeringas o X instrumento básico, y uno no se las puede ingeniar todos. Una vez lo puede solucionar. Ahora, si esto es algo frecuente en el lugar de trabajo, esto termina perjudicándome a mí en mi profesión, y es algo a lo cual de vuelta, por más que el fin de semana yo me pueda relajar, vuelvo a lo mismo, y esto no cambia ni aunque me vaya de vacaciones. Entonces ahí termino como un fósforo que de a poquito, ¿no? Se va quemando cada vez más. Es una cuestión de tiempo. Acá hay otros comentarios también. A ver. Me pasa que hay ciertas patologías en que el animal termina en eutanasia, algunas de esas patologías de enfermedades raras, o que el animal fallece sin causa alguna. ¿Cómo hago para sugerirle realizar una necropsia? Es algo que muchas veces sugiero, pero me cuesta mucho. Es una docencia que debemos hacer de todos modos. A esos colegas los respeto en su decisión, sé que es difícil. En mi primera eutanasia como clínico estuve 4 días deprimido y frustrado. Bueno, en relación a esto hay muchos papers escritos afuera, sobre todo en relación a la práctica de eutanasia y los indicadores de suicidio en su población, y es realmente alarmante por esto de vivirlo, lo que decía un poco Marisú, la fatiga por compasión, y vivir esto en forma aislada y en soledad, ¿no? De cómo esto me toma. Por eso lo que decía alguien, creo que era María Eugenia, en esto de cuando uno está de ánimo, uno lo hace, y si no, uno lo deriva a un colega. Es fundamental porque es para preservarnos a nosotros emocionalmente, como todo esto que hacemos tiene una implicancia inevitable, emocional, mental y espiritual, ¿no? En uno. Uno no está haciendo, no sé, uno trata con seres humanos, no con seres vivos, ¿no? Entonces hay una relación, hay un vínculo. Entonces, ¿cómo quedo yo después de una práctica así? Como la gente que trabaja en paliativos. Me acuerdo cuando nosotros supervisamos los casos, nuestro supervisor clínico nos decía no más de, no sé, 4 casos por semana, ¿no? Porque uno no puede estar todo el tiempo lidiando con la muerte, ¿no? ¿Cómo quedo yo después? ¿Dónde yo encuentro vías de descarga? ¿Dónde me lleno? ¿Cuáles son mis sostenes? Esas son las preguntas importantes que podrían hacerse para, como dice Marisú, recargar las energías y no este profundo desgaste emocional, ¿no? Cuando uno siente compasión por alguien, lo que busca es aliviar el dolor ajeno. Y cuando uno siente que nada de lo que hace, ¿no? Es nada redituable, bueno, uno se siente vacío, termina el día de esa manera. No nos enseñan cuidados paliativos, no desarrollamos esa capacidad. Muchas veces se llega a la eutanasia sin darle tiempo de despedida. ¿Qué Sí. síntomas? Sí, ¿querés decir algo? Decís. No, que tal vez esto es lo que hay que revisar, ¿no? El poder, a veces la anticipación y como forma de comunicación ayuda un montón en eso, en amortiguar el golpe. El golpe viene igual. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese golpe duela menos? Exacto. El veterinario que está pensando en que la mejor alternativa es la eutanasia, tiene que encontrar la forma de acompañar a ese cliente a que comprenda que es la mejor opción. Y eso a veces involucra más tiempo de lo que uno tiene disponible. Con respecto, me parece que no contestamos la pregunta sobre la necropsia. Eh, yo creo que es estaría buenísimo que lo sugieras, en especial si, si sirve para despejar dudas, y tal vez es un argumento también para explicarle a los familiares de esa mascota que sería muy importante saber, y para que ellos también sepan por qué falleció esa mascota.
y no quede en el imaginario que no sabemos qué le pasó. Entonces, eso ayuda a explicar y ponerle un fin a este cuento, a esta historia de vida. Este perro transitó su vida así y se murió por esto, ¿no? Y esto tiene un nombre rarísimo y hay muy pocos casos en el mundo, pero tiene un nombre. Y esta vida terminó con ese nombre. Acá Paula dice, bueno, en realidad hay muchos, en relación a este tema me parece que es lo que más, bueno, una vez que se le hace lugar a algo así, aparecen muchas inquietudes y está bueno, ¿no? Tenemos 10 minutitos, igual te aviso, Marisu, pero acá hay algo que dice Dale. Paula que me parece importante, que dice, ¿está mal llorar cuando realizamos la eutanasia? Muchas veces los propietarios lloran y uno no puede distanciarse de ese dolor, claro. Sí. Ay, llorar tiene muy mala prensa. Y Moria nos ha ayudado. ¿Nos ha No, pero ayudado o no? fundamental. No me queda claro. Es clarísimo. Nos hace humanos, nos hace poder Acercarnos empatizar en al el otro, al dolor, dolor del otro. Empatizar en el dolor, exacto. nos hace acercarnos a este cliente y compartir el dolor es lo mejor que puede suceder en un momento de dolor. Ujú. No los deja, no es menos profesional el que no llora, es el que tiene más distancia emocional. Y ese dolor a algún lado va. Tal Ujú. vez después se va el cliente y se encierra en el consultorio y se pone a llorar. No lo sé, pero nos humaniza, nos humaniza. Sí, por supuesto no al punto que sea ¿no? el propietario quien lo termine consolando a uno, no a ese punto, pero sí que es verdad, o sea, somos seres humanos, sensibles, sentimos y nos acercan ese vínculo tan especial, en ese momento tan especial que hace que uno se sienta acompañado mutuamente, cada uno desde su lugar. Después dice, ¿hasta cuándo contenemos y hasta cuándo nos protegemos? ¿Cuál es el límite? Bueno, es esto mismo que estamos hablando, ¿no? Cuando sentimos que, bueno, ya me estoy yendo y ya es algo que no puedo contener, bueno, quizás es encontrar en otro momento del día, poder ponerlo en palabras, hablarlo con algún colega o con alguien que nos entienda, ¿no? Podamos sentir esa empatía, darnos ese momento al día para poder liberar esta angustia, ¿no? Estar más en contacto con esto es una forma más introspectiva de uno con uno mismo, cuidarse, ¿no? Bueno, todo esto es como para armar un taller, ¿no? De cómo, esto del autocuidado, ¿no? Y cómo detectar qué necesitamos, cómo, de qué manera, cómo protegernos frente a la tarea. Y es un ejercicio, es el saber cuánto uno puede conectar con el otro y con el dolor del otro es un ejercicio y es para aprender, ¿no es cierto? Es más fácil estar disociado, lo que nosotros llamamos en psicología disociarse, ¿no? El objeto y el afecto se separan, entonces uno cosifica a ese animal y es un objeto en el cual yo no he visto ningún tipo de afecto ni vínculo, con lo cual es lo mismo que si tuviera un vaso roto. Esa es una posición que nos protege si tiene su costo, se paga en algún lado, pero nos mantiene como inmunes en algún punto, nos deja fríos. A ese profesional tan excelso y tan objetivo, lo más probable es que la devolución es, este veterinario es excelente, pero es muy frío. Entonces, conseguir la distancia justa para no quedar pegado en el dolor de cada paciente que tienen, o no terminar siendo tan disociado, hay que practicarlo. Y hay que conocerse mucho. Y hay que, como decía, creo que María Eugenia, el día que no se puede, no se puede. Y el día que Sí. no, hoy no puedo hacer una eutanasia, no la hago. Y la Y uno le delimito, dice no la a pospongo. eso, claro, le dice no a eso para decirle algo más importante que es el autocuidado, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, la mayor herramienta que tenemos nosotros es conocer nuestros límites, hasta dónde sí, hasta dónde no. Si te parece, Marisú, hacemos dos últimas preguntas más y ya cerramos, que ya estamos Bueno, en orden. queda una Romina, plaquita. perdón. Bueno, acá, bueno, hacemos esas. Estas dos preguntas, Bueno, la plaquita y ya terminamos. Romina dice, ¿qué dale. herramientas podemos desarrollar para evitar la fatiga por compasión? Bueno, eso como para desarrollarlo casi en un taller, ¿no? Pero más que nada de lo que estuvimos hablando es básicamente conocerse, tiene que ver con ver cuáles son los límites, cómo uno se siente en ese momento, dónde uno haya sostén, ¿no? Para que esto no sentirse vacío en la tarea, ¿no?
y qué es lo que uno mira, ¿no? Porque en general vemos siempre el vaso medio vacío y no cómo uno lo fue llenando, ¿no? Porque lo poco es mucho en digamos, en esta tarea tan humana y sensible. A veces uno se queda con que, bueno, hizo todo lo posible, sin embargo el animal termina falleciendo. Pero bueno, esto de la calidad de vida de la cual estuvimos hablando, por ejemplo, ¿no? Todo lo que estuvo al alcance de parte de ustedes para tratar de que esto fuera lo menos doloroso posible. O sea, hay montones de recursos que uno puede aprender a desarrollar para esto. Sí, A por ver, sobre todas las cosas conocerse uno mismo, ¿eh? exacto, sí. Pero bueno, hay recursos que esto ya no nos da el tiempo, pero desde ya que hay formas para... Había otra, si querés pasar a la segunda, a la última, después busco. Bueno, y por último, ¿no? Recordar que la comunicación efectiva es tan importante como el diagnóstico. Yo en mis años de cuidados paliativos trabajé con muchos paliativistas pediátricos que me decían, yo te necesito en el consultorio al lado, porque mientras la mamá del pacientito me cuenta qué es lo que está pasando, o el pacientito me cuenta sus síntomas, yo estoy pensando en cómo medicarlo, y yo sé que te estás ocupando de lo otro, ¿no? De que la mamá llora, que el nene no quiere quedarse dentro del consultorio porque tiene miedo. Entonces, por supuesto es importantísimo diagnosticar, y también es importantísimo ver cómo vamos a decir ese diagnóstico. Y tal vez, como les contaba antes, al principio hay que practicar mucho y hay que tenerlo más estructurado y más aprendidito de memoria. Hay gente que improvisa y le va muy bien, y eso tal vez es una habilidad y tiene que ver con el conocerse. ¿Qué tan bueno soy yo comunicando? ¿Dónde fallo? Eh, ¿Qué me faltaría aprender? ¿Cuál es la que me cuesta más? ¿Me cuesta más decir una mala noticia eh, siempre, o cuando es un perro joven, o cuando yo sé que este cliente es lo único que tiene en la vida y está encerrado con este animal por el coronavirus? O sea, hay mucho para despejar. Eh, Recordar también que aumenta la satisfacción del cliente que ustedes sean eficientes en esta comunicación, y va a aumentar la fidelidad y la adherencia al tratamiento. Si el cliente sabe y entendió por qué le tiene que dar la pastilla, eh, a veces yo sugiero que cuando le tienen que dar un medicamento al animal, y como la mayoría de la gente toma algún medicamento, decirle, bueno, cuando vos te tomes tu pastilla, dásela también al perro. Entonces tienen una actividad conjunta, y el tenedor no se va a olvidar, ¿no? De la medicación, ni la de él ni la de su animal. Mejora la satisfacción laboral. Si ustedes sienten que, a pesar de que la mala noticia o la sugerencia de una práctica de eutanasia es la mejor opción, y sienten que lo dijeron bien, y que la otra persona, por más de que haya llorado, eh, pudo comprender el mensaje, eso les va a dar satisfacción laboral. Y previene, por supuesto, el burnout y la fatiga por compasión. Y muchas gracias por estar acá un sábado, muchas gracias al Colegio Bueno, Veterinario. sí, muchas gracias. Había muchas preguntas, bueno, comentarios que no pudimos llegar a responder, pero bueno, me parece que esto era como sembrar semilla, generar inquietud, y hablemos de esto, de lo que no se habla, como para a futuro poder seguir ahondando, ¿no? En todas sus inquietudes que hacen a la tarea humana. ¿Mm? Bueno, realmente Ángeles y Marisú, muchísima claridad conceptual. Los comentarios de los colegas son altamente positivos sobre la charla, y bueno, seguramente este va a ser el inicio de otra serie de charlas o talleres, donde evidentemente hoy surgió el tema del autocuidado, del profesional, del manejo de sus emociones, y bueno, y queda muy claro el tema de la comunicación efectiva, clara y empática que tenemos que tener con los tenedores de los animales de compañía. Muchísimas gracias. Quiero agradecer, bueno, también a ustedes que brindaron esta posibilidad, nos sugirieron al colegio, primera y segunda circunscripción, esta posibilidad de hoy, de esta charla de hoy, a los colegas que como vos bien justamente dijiste, un sábado se tomaron el tiempo para escuchar, y también el agradecimiento a Emiliano Hernández, que fue el que desde hoy temprano nos ayudó a
hacer las pruebas y manejar el campus virtual que hoy nos permitió estar comunicados. Muchas gracias a todos No, y a gracias todas. a Muchas ustedes. gracias. Adiós. Saludos a todos.